Supercrack Estrella presenta. Porque los arcontes huelen a azufre te sorprenderás los inquietos extraterrestres. Una frase ya célebre decía así: ayer el diablo estuvo aquí. Huele a azufre todavía. Hugo Chávez compara a Bush con el demonio desde el estrado de Naciones Unidas. ¿Qué son los arcontes? ¿Cómo liberarse, luchar o defenderse de ellos? Arcontes. La palabra arconte viene del griego y significa gobernante. En la antigua Grecia a un gobernante se le denominaba arconte. Sin embargo, no es a este tipo de arcontes a los que nos vamos a referir. A los arcontes a los que nos queremos referir se les ha denominado como los gobernantes de este mundo. No en vano podemos afirmar que hoy en día no existe poder político ni económico en la tierra que no esté de alguna forma avalado por estos seres. En el mundo musulmán también se les ha denominado genios o jins. No son espíritus, son seres de carne y hueso, deformes, pero de carne y hueso. Su hábitat es una dimensión diferente a la nuestra, pero interactúan con nosotros principalmente en busca de su comida favorita, la energía del alma humana. Estos arcontes son ángeles caídos de otra dimensión o un mundo paralelo llamado antimundo. Para entrar de su dimensión a la nuestra tienen que realizar una desmaterialización con su tecnología llamada OVNI. Eso supone que se tienen que desmaterializar sus cuerpos, células a células, átomos a átomos para entrar de su dimensión a la nuestra. Eso es lo que produce ese olor a azufre, ese mal olor de la carne en descomposición. Los ovnis se teletransportan y se desmaterializan, se descomponen y se vuelven a componer de una dimensión a la otra. Para muchos, la percepción de olores puede tratarse de un fenómeno común y con una explicación racional. Lo que o saben es que la aparición de olores repentinos puede ser una de las señales más comunes de una manifestación paranormal, ya que, por lo general, el olor de alguna manera está relacionado con el espíritu, de modo que es una clave importante en su mensaje del más allá. La ciencia ha demostrado que el olor y la memoria están conectados, lo que quiere decir que los espíritus y demás entidades deseen hacer saber que están presentes mediante la fuente de un olor repentino e inexplicable. La aparición de cierto olor puede desencadenar instantáneamente una comunicación con los espíritus sin causar alarma o, por lo contrario, poder tratarse de entidades negativas o demonios. Son muchos los casos bien documentados que son claras pruebas que confirman esta teoría, como un reciente caso ocurrido en Indiana, donde varios testigos afirmaron percibir el olor de azufre mientras se aprecian las manifestaciones demoníacas. Lo mismo ocurre con avistamientos de ovnis o personas que dicen que fueron secuestradas por extraterrestres, donde también hay este mismo olor a azufre, y la razón es clara: los extraterrestres son demonios o ángeles caídos arcontes. Los arcontes han sido confundidos en multitud de ocasiones en la antigüedad con dioses y prácticamente todas las culturas les han ofrecido sacrificios humanos en algún momento de su historia. Son estos sacrificios los más demandados por estos seres. A cambio de los sacrificios, que es su alimento, los arcontes prometen dar protección y poder a aquellas personas o grupos de personas que se los proporcionan. En la actualidad aún quedan tribus en el África subsahariana que rinden culto a estos seres. En Occidente y Oriente se les vincula con sectas, organizaciones secretas y a la masonería. Según la novela El Arconte, la finalidad de estos seres sería volver a esta dimensión, recuperar sus cuerpos o incluso mejorarlos a través de la ciencia. Los arcontes envidian al ser humano. Ellos no pueden sentir ni disfrutar de las sensaciones del mundo material. Los olores, los sabores, las sensaciones de este mundo son añoradas por los arcontes y su deseo es el de encarnarse. Esta es la verdadera misión del CERN de Suiza: traer de vuelta a estos arcontes. A cambio, los arcontes ofrecen la inmortalidad para esta élite satánica que controla el mundo desde el principio, mucho antes de que la Tierra tuviera vida humana. En todo caso, los arcontes en el gnosticismo serían servidores del demiurgo de este mundo, servidores de la luz, Lucifer, creador de la materia y padre de la mentira. Lucharían contra el incognoscible o espíritu original, combaten en la lucha esencial entre la materia y el espíritu, entre el mundo de lo creado y lo increado. La materia sería la caída desde el mundo del espíritu y el demiurgo buscaría atrapar a todos los seres espirituales en su ilusión material, en su propia caída. Tanto los norteamericanos como los rusos trabajan en la investigación de lo que se llama inversión, que es desmaterializar un objeto y materializarlo en otro sitio. Yo recuerdo que hace muchos años los rusos tenían un problema, que es que cuando materializaban el objeto les salía al revés. Esta tecnología es la que manejan los arcontes desde su dimensión. Los arcontes son, de alguna forma, ángeles caídos. En el catolicismo se les ha identificado siempre como demonios. Son seres pertenecientes al reino del mal.
En la novela El Arconte vemos palpable la lucha que existe entre estos dos reinos. Existe un reino de las tinieblas que intenta apoderarse del mundo de lo increado, del mundo del espíritu, para someterlo al mundo de lo creado. Estas palabras y esta explicación es una respuesta filosófica sobre algo que no conocemos con exactitud, pero estas palabras se concretan en situaciones y hechos reales, en personajes que interactúan para someter la conciencia humana. Los arcontes son anteriores al ser humano, y por lo tanto podemos definirlos como una inteligencia extraterrestre. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Yo no creo que haya mucha vida inteligente en este planeta, mucho menos en otros planetas. Hablando en serio, la Biblia no nos proporciona ninguna evidencia de que Dios haya creado otras criaturas en ningún otro planeta diferente que no fuera la Tierra. La Biblia menciona un listado de más de media docena de seres que debieron haber sido creados por Dios antes que el hombre. Sin embargo, estos seres no parecen estar sujetos a las mismas leyes naturales y físicas que nosotros los seres humanos. Dios es capaz de haber creado otros seres si así lo hubiese deseado, pero yo no creo que Dios tenga esa sorpresa preparada para uno de estos días. Mis hijos, aquí están sus primos. Si Dios ha creado otro planeta con seres humanos en él, el hombre llegará a enterarse, y no creo que Dios vaya a jugar esos jueguitos, sabiendo él lo que los científicos dirían inmediatamente. El hecho de que la Biblia guarda silencio total con respecto a este tema me hace pensar que no hay otros seres como nosotros en el universo. ¿Qué es un ovni? 50% de la población americana cree en los denominados ovnis, objetos voladores no identificados. Es increíble que una cantidad tan inmensa de personas crean en una noción falsa. Esta es, sin embargo, una noción falsa que la Iglesia no ha tratado de enfrentar. La gente está engañada y continuará estando engañada. Pero ¿por qué no proporciona la Iglesia respuestas a este tema? Porque muchos reportes de visiones de ovnis pueden ser fácilmente explicados por medios naturales, ya que muchos no son más que visiones de estrellas, meteoros y hasta del planeta Venus. ¿Son los reportes de ovnis recientes? En Japón se reportaron visiones de ovnis más de 2000 años antes de Cristo. Existen dibujos muy antiguos grabados en las rocas de ovnis. Es por eso que muchos dicen que la rueda dentro de otra rueda se trata de un ovni. Muchos grupos que defienden la existencia de los ovnis llegan hasta declarar que estos extraterrestres fueron los responsables de que el hombre lograra los más grandes descubrimientos de la historia, tal como el descubrimiento de la manera de hacer fuego. No obstante a que muchas visiones son visiones de planetas, estrellas, meteoros y otros fenómenos naturales, otras visiones no son más que fraudes. Algunas de las más famosas fotografías de ovnis han sido probadas como fraudes en los que se usaron juguetes, modelos, y hasta tapas de latas de basura. Pero en realidad, ¿cuál es la explicación real de los reportes de visiones de ovnis? En mi opinión personal, los extraterrestres y sus ovnis son espíritus malignos, ángeles caídos, enviados al mundo para engañar a la gente, para que crean que existen otras formas de vida. Una especie de fuerza superior, más sofisticados, más avanzados tecnológicamente y hasta una alternativa al mismo Dios de la Biblia. Muchos de estos grupos alegan que han sido los extraterrestres quienes nos han creado. De acuerdo con los reportes, estos extraterrestres parecen tener una increíble inteligencia, muy superior a la nuestra. Eso es exactamente lo que sucedería si estuviéramos hablando de seres angélicos, caídos. Tanto los demonios, como los extraterrestres o ángeles caídos, desean que la humanidad los acepte. En la mayoría de los reportes, los extraterrestres se presentan como servidores y amigos de la humanidad. Ellos desean sustituir a Cristo y llevarnos a una nueva era de paz. Creer en esto significaría socavar el mensaje del Evangelio. Es asombroso notar cómo, después del 1968, cuando se prohibió la lectura de la Biblia y las oraciones en las escuelas públicas de Estados Unidos, las visiones de extraterrestres se han hecho más y más frecuentes. No solamente se reportan visiones, sino también encuentros cercanos con extraterrestres. ¿Nota usted cómo los fundamentos bíblicos han sido sustituidos por fundamentos no bíblicos? Estos espíritus han aparecido miles de veces en los últimos siglos. Estos extraterrestres continúan apareciendo y ahora hasta están secuestrando o raptando seres humanos. Sobre la Tierra crearon un espeso manto magnético para encerrar nuestras almas y nuestras conciencias, y desde entonces se alimentan de nosotros. Podemos conocerlos por ángeles caídos o demonios, también por dioses con los que les gusta identificarse. Ellos son los creadores de las religiones que someten la conciencia del hombre, de las tradiciones, de la música, la moda y todo lo que hace que el hombre se convierta en un ser vulnerable a sus deseos. En la Antártida se cerró bajo tierra a estos arcontes y otros fueron encerrados en otra
otra dimensión o mundo paralelo de antimateria, el llamado antimundo. También se creó un muro en la Antártida que nos separa de otra tierra. ¿Qué sucede con los famosos secuestros o raptos de seres humanos por parte de los extraterrestres? En mi opinión personal, esta gente realmente no es físicamente raptada, sino que estos seres espirituales malignos alteran el estado mental donde la persona cree haber estado en algún otro lugar. Muchos de los que son raptados cuentan que durante el tiempo en que son raptados los extraterrestres los someten a experiencias horribles y a experimentos horrorosos. Estos experimentos más tarde causan enfermedades, miedo incontrolable y constantes pesadillas. Decenas de estas personas se han reportado con desviaciones mentales serias, y está registrado que un número significativo termina por suicidarse. Se reporta que tal y como ocurre en las manifestaciones demoníacas, los extraterrestres pueden poseer cuerpos físicos y hasta causar fenómenos en el mundo físico. ¿Existe alguna relación documentada entre el satanismo y los extraterrestres? William Goetz escribió un libro titulado OVNIs, Amigos, Enemigos o Fantasía. Nos revela algo que la prensa no se atreve a revelar. Todos los que reportan haber sido raptados han experimentado con el mundo oculto antes de haber sido raptados. Todos han entrado en contacto con religiones tales como el budismo, yoga, brujería, lectura de barajas, magia, además del uso extremo de drogas alucinógenas. Goetz también nos dice que los mismos lugares donde se celebran ritos satánicos y paganos, más tarde se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones de extraterrestres. Estos extraterrestres ofrecen una entrada pacífica hacia el nuevo milenio. Sin embargo, debido a lo que sucede a los raptados, es obvio que estos seres no son amistosos en lo absoluto. Si así lo fuera, ¿cómo justificar raptar a una persona contra su deseo? Existe una agenda evolucionista detrás del programa espacial de los gobiernos, que designan dinero para estas investigaciones. La evolución está íntimamente ligada a estos fenómenos paranormales. Si en realidad la vida evolucionó en la Tierra, entonces pudo haber evolucionado en otros lugares también. Sin embargo, esta página está repleta de evidencias de que la vida no ha evolucionado. Los únicos seres además de nosotros en el universo son los seres espirituales creados por Dios antes de nosotros. Estos seres son benignos o malignos. Ustedes se darán cuenta de las actividades que tanto los seres benignos como los malignos han estado llevando a cabo con la raza humana desde los días de la creación y sacarán sus propias conclusiones. Los evolucionistas invierten miles de millones de dólares en busca de vida en otros planetas, cuando la Tierra tiene tanta evidencia de un creador inteligente en cada fenómeno observable en la misma Tierra. Este precioso sistema solar, con sus planetas y sus cometas, solamente puede ser fruto de la sabiduría y el dominio de un ser poderoso e inteligente. Este ser lo gobierna todo, no como el aliento del mundo, sino como el Señor sobre todo lo que existe. Es debido a su dominio que Él merece ser llamado Señor Dios, Gobernador Universal. Los humanos que están en contacto con estos arcontes buscan esta tecnología de desmaterializar y teletransportar. De desmaterializar supone descomponer un cuerpo y volverlo a componer. Por esta razón se produce este mal olor. Esto fue lo que ocurrió en el fracasado experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia fue un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos que se llevó a cabo en la época de la Segunda Guerra Mundial en 1943. El plan era hacer un barco ópticamente invisible, por lo que no pudiera ser detectado por el enemigo. El proyecto se llevó a cabo por los científicos de la época y dirigido por John von Neumann, que fue un pionero en el campo de la física cuántica. En sus días de juventud, von Neumann trabajó con Nikola Tesla. Ya se rumoreaba por aquellos tiempos que habían trabajado en la teletransportación para el experimento Filadelfia, también conocido como Proyecto Arco Iris y Proyecto Montauk. El objetivo del proyecto era rodear la nave con el magnetismo intenso y causar la refracción suficiente para lograr la invisibilidad, dando como resultado la desmaterialización y teleportación. Hubo varios intentos experimentales, todos realizados con el Useldridge. Estos se llevaron a cabo en el patio naval de Filadelfia y en el mar. En una de estas ocasiones la desmaterialización fue observada por la tripulación de la nave de la Marina Mercante y varios barcos de observación. El primer experimento supuestamente tuvo lugar el 22 de junio de 1943. El Useldridge fue preparado con equipos electromagnéticos experimentales y hardware especializado que podía inducir un campo magnético. Después de que los generadores se pusieran a funcionar, el Useldridge fue envuelto en una niebla verde extraña y cuando la niebla desapareció también lo hizo el Useldridge. No solo había desaparecido ante los radares, también era invisible ópticamente. Cuando los generadores se apagaron, la niebla verde reapareció y el Useldridge se materializó de nuevo.
Tras la inspección oficial después de los eventos, se descubrió que la tripulación sobre cubierta había sufrido náuseas y desorientación. La Armada retiró el equipo y contrató a un nuevo equipo para el siguiente experimento. Se comentó que solo se pretendía la invisibilidad ante el radar, por lo que el equipo y el experimento fracasó. Lo que nunca se mencionó en los informes oficiales fue la muerte de una buena parte de la tripulación. Otros sufrieron graves alteraciones en su campo magnético, desapareciendo y reapareciendo constantemente, llegando a quedarse en este estado permanentemente, pero además a muchos de ellos se les llevó a hospitales psiquiátricos militares con el fin de suministrarles tratamientos médicos de por vida. La mayoría fallecieron internados en los hospitales, otros sufrieron quemaduras en más de un 80% de su cuerpo, y una pequeña parte de esta tripulación, al sufrir el proceso de desmaterialización, se volvieron a materializar entre la cubierta del barco y el casco del buque. Se fusionaron con el barco. Algunos creen que el túnel sigue abierto hoy en día, existiendo así en el espacio y tiempo. Cuando el Useldridge finalmente reapareció, la tripulación se vio profundamente afectada por la distorsión temporal y espacial. Y de nuevo muchos fueron etiquetados mentalmente de incapacitados. Lo peor de todo es que algunos miembros de la tripulación se volvieron a fusionar con el casco del buque. Los arcontes son demiurgos, son creadores de una realidad paralela a la que tienen sometida a los seres humanos. ¿Cómo lo hacen? Creando una realidad holográfica en donde el espíritu queda atrapado. Es como un juego de ordenador, pero los muñequitos que vemos a través de la pantalla somos nosotros. Tratan a los seres humanos como su comida, su granja particular, viven parasitando sus pensamientos y absorbiendo su energía vital, alimentándose de ella. Los arcontes serían servidores del demiurgo, padre de la materia y de este mundo. Note que la Biblia nos dice que durante el diluvio, solamente se salvaron Noé y su familia. No se nos dice que ninguno de los hijos de Noé era gigante ni descendiente de gigantes. Sin embargo, la Biblia nos hace sentir escalofrío cuando nos informa en Números 13:33, que estos Nepilim, o gigantes, también habitaban la tierra después del diluvio. ¿Qué significa esto? Que la unión entre los ángeles caídos y las mujeres continuó después del diluvio. Es por esta razón que Dios escogió a uno solo de los hijos de Noé, a Sem, para que a partir de ese momento, por lo menos esta línea genealógica se mantuviera pura de influencia o mezcla angélica, y así el Mesías pudiera nacer eventualmente. Esto es algo de lo que hablé en mi video del muro encontrado en Irán, donde había gigantes incluso en la época de Jesús en Irán. También hay ángeles que serían buenos, pero no pueden intervenir en las cosas que ocurren en la tierra. Génesis 18:1-4. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Note que cuando estos ángeles se le aparecieron a Abraham, se dice que tenían la apariencia de hombres, varones. Su apariencia era tan humana que dicen que los habitantes que estaban en Sodoma y Gomorra querían tocarlos ya que eran muy bellos. En este contexto la Iglesia Católica ocuparía un lugar destacado en el juego. El Papa no sería más que el sucesor del César, y los diferentes reyes y clase noble de los diferentes países europeos son los antiguos patricios que se repartieron el antiguo Imperio Romano. Roma sigue gobernando los países europeos, pero su poder no viene de las armas y sus legiones sino del dominio de la conciencia a través de la religión. Fueron los patricios los que redactaron, aprobaron y escribieron los textos evangélicos. El Papa y los nobles se comunican internamente a través de las sociedades ocultas y la masonería, y desde ahí trazan los destinos de la humanidad. Sirven a los arcontes proporcionándoles su alimento para que, de esta forma, nunca caiga el velo de ignorancia de la humanidad, y puedan seguir siendo los dueños de la granja. Para liberarse de los arcontes y derrotarlos, lo único que existe es la oración y la fe. Vivimos en un combate permanente entre el reino del bien y el reino del mal. No existen zonas neutrales y el combate es a muerte. Cada uno tiene que decir en qué bando está y actuar en consecuencia. Como decía Jesús en el Evangelio, el que no está conmigo está contra mí, es decir, solo existen 2 posiciones con todas las consecuencias. Derrotar a los arcontes es apostar por el bien con todas sus consecuencias. Los arcontes crean una realidad paralela en donde encarcelan a los espíritus, nosotros, y se alimentan de ellos. ¿Cómo podríamos entenderlo?
Imagina que estás frente a un juego de ordenador, esa pantalla está creando una realidad holográfica, las formas podemos decir que son la materia, lo que estamos creados, mediante su tecnología, el engaño y la caída que sufrió el mundo de lo increado. Los arcontes tienen además la capacidad de capturar a las almas, e introducirlas en esa realidad holográfica en donde se juega constantemente a matar en un juego sin fin del que ellos se nutren. Imaginaos por un momento que los muñecos de cualquier juego de computadora adquieren alma, vida, pensamiento, esos somos nosotros y los que están detrás de la pantalla del ordenador manejando el teclado y el ratón son los arcontes, ellos fabricaron la religión, ellos se comunican con quienes quieren para seguir controlando el juego y alimentándose de nosotros y ellos son los que fabricaron el engaño de este mundo. Nosotros, nuestros espíritus, anhelan el mundo perdido, el mundo de lo increado, del espíritu, el mundo al fin y al cabo real, el game over, en inglés. Fin del juego o juego terminado, podría estar detrás del muro de la Antártida donde habría más tierras infinitas y sin contaminar por los arcontes, ese muro nos separa de otra realidad, esa otra tierra se protege de nosotros, porque nosotros tenemos este virus desde los tiempos de la creación humana. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.